Licenciado Enrique de la Madrid Cordero, secretario de Turismo, antes que nada, muchas gracias por esta conversación. Ricardo, gracias por la oportunidad. Y Enrique, por favor. Secretario, gracias antes que nada por esta conversación. Gracias. Y debo reconocer públicamente, es lo que yo quería decir, que siempre que te solicitamos una entrevista accedes a ello, lo cual no es sencillo. No todos los funcionarios de alto nivel tienen esa apertura. Gracias. No, gracias a ti al revés por la oportunidad. Secretario, ¿qué puede representar? ¿Qué puede representar el turismo para México en estos tiempos difíciles? Ya lo sabemos, hay un entorno global muy complicado, las cosas adentro tampoco están sencillas, hay recortes presupuestales, bajas en la estimación de crecimiento. ¿Qué representa realmente el turismo ahora y qué puede representar en el corto plazo? Porque muchas veces se proponen soluciones a mediano y largo plazo y la gente tiene urgencias. Hoy México es el 9º país más visitado en el mundo. También traemos cifras récord en términos de ingresos de divisas. Pero creo que la pregunta es válida. ¿Y qué para adelante? Mira, yo creo que en el mundo, en la medida en que mejora la situación económica y más gente sale de la pobreza, y pongo el caso de China, sale de la pobreza y se iba incorporando a las clases medias, esa gente empieza a viajar. ¿Sí? Esa gente empieza a viajar porque entonces ya puede tener un poco más de dinero, no solamente para las cosas más apremiantes, sino ponerse a viajar. Y por lo mismo es un sector que va a seguir creciendo. Y México tiene todo para ser una de las más grandes potencias a nivel internacional en materia turística. Tenemos playas, tenemos sol, tenemos cultura, tenemos historia, tenemos zonas arqueológicas, ciudades coloniales, tenemos parques naturales, tenemos una extraordinaria comida y lo que yo señalo, lo mejor, los mexicanos. O ciudades tan cosmopolitas como esta. O esta, que de acuerdo al New York Times está calificada para el año 2016 como el primer destino a visitar. De los 52 que recomendaron, el primero a visitar es la Ciudad de México. Entonces tiene todo, tenemos una vocación turística. Creo que es una vocación que además hemos venido trabajando a lo largo de los años. Ahora estuve la semana pasada, por ejemplo, en Acapulco, y con miras precisamente al tianguis que volvemos a tener el año que entra en el mes de marzo, pues volvemos a pensar y recordar lo que fue ese Acapulco, lo que significó para el turismo y lo que puede volver a significar. Pero sobre todo pensando en las familias, en los que tenemos hijos, y en donde muchas veces lo que tienes que orientar a la familia es, oye, mira, estos son los sectores que parece que hacia adelante van a funcionar y donde si a ellos les apuestas te va a ir bien, sin duda el turismo es uno de ellos. Ahora, ¿cómo estamos honestamente en el tema que es ahora también global, el de la productividad, la eficiencia, todo este tipo de calificaciones que se dan? ¿Qué tan eficientes somos, qué tan productivos, independientemente del lugar en que estamos por el número de visitantes o alguna otra estadística? ¿Qué tan buenos somos ofreciendo servicios turísticos? Bueno, a ver, yo creo que es también una buena pregunta. La productividad es cuánto produces por unidad de tiempo, pero sobre todo cuánto produces en valor, ¿sí? ¿Cuánto vale en valor lo que cada persona que se dedica al turismo produce? Y ahí es mixto. Tenemos desde sectores muy productivos, yo creo que la aviación muy productiva, la hotelería muy productiva, y ya menos productivo cuando te metes a la parte, digamos, de restaurantes, un poco muy masivo, porque sabemos que muchas de ellas son empresas muy pequeñas, son empresas, digamos, microempresas, y ahí traemos temas de baja productividad. Incluso en algún estudio que hizo la Secretaría de Hacienda... No tendríamos tantas estrellas como dicen en las calificaciones de los restaurantes. Pues sí, nos falta, tenemos poco valor de producción por empleado. Estoy tratando de recordarte alguna cifra, pero si nos comparamos contra lo que vale la hora de un trabajador en Estados Unidos o en otras partes del mundo, contra lo que produce un mexicano, tratando de hacer memoria, recordaba yo que en Estados Unidos, para la economía en general, como $59 la producción por norteamericano y como 14 la del mexicano. Y solamente podremos mejorar el nivel de vida de ¿Qué significa, perdón? ¿Qué quiere decir que nosotros, en la hora que le metemos de trabajo, vale mucho menos que lo que produce un norteamericano en la misma hora. Ah, está bien, está bien. Y de lo que se trata es justamente que cada vez valga más. En ese sector. En ese sector y en todos, que cada vez valga más lo que producimos. Porque no hay manera de que mejoremos el nivel de vida de nuestra gente, no hay manera de que mejoremos nuestros salarios si no vale más lo que producimos. Ahora, habiendo dicho eso, tenemos todo para seguir avanzando. Otro indicador, por ejemplo, hoy en día los turistas que vienen a México, los que llegan por avión, andan gastando arribita de $900 por visitante por viaje. Pero uno que va a Australia anda gastando $4,000. Ese es otro indicador. ¿Qué quiere decir?
que deberíamos de buscar que las personas que vienen de fuera gasten más en México, que haya más derrama. Y una manera de provocarlo, una es que se queden más días. Sí. Pero para que se queden más días tiene que haber más cosas que hacer. Más diversidad, que puedan ir, como si vas a Australia, que vayas a Sydney, que vayas a Brisbane, que vayas a muchos lugares, ¿no? Y que combines, y que entonces cuando vas a un viaje, y lo que todos hacemos, que puedas combinar viniendo a México, que puedas combinar, por ejemplo, sol y playa, que puedas quedarte en las zonas arqueológicas, que disfrutes más la comida, pero que también no te quedes solamente en una zona, sino que conozcas y te adentres más al país. Y que también haya mejores restaurantes donde gastar, más tiendas donde comprar, ¿no? Entonces, parte de nuestra tarea hoy en día, y esa es la instrucción del presidente, es cómo le hacemos para aumentar la derrama del turista. Otra es que viaje más la gente. Por ejemplo, el que tengamos la posibilidad de atraer más personas del exterior, pero también más mexicanos. A ver, esto es clave, esto que dices es clave. Casi siempre que pensamos en el turismo que viene de fuera hacia adentro para ver cuánto nos va a dejar. Pero ¿qué importancia tiene el turismo al interior? Yo quisiera que fuéramos desglosando 3 aspectos. En lo social, ¿qué importancia tiene el turismo interno? En lo social. Primero, de acuerdo a los indicadores que tenemos, aquellos lugares, aquellos municipios que son turísticos tienen niveles de pobreza significativamente menores que donde no hay turismo. Yo digo que el turismo es una de las mejores políticas de combate a la pobreza. Entonces, en segundo lugar, culturalmente, ¿qué representa el que nos conozcamos mejor unos a otros? Que quien vive en Chihuahua tenga oportunidad de maravillarse con las pirámides en Yucatán, o que quien vive en Campeche también pueda disfrutar una ciudad cosmopolita del norte como Monterrey o Tijuana. Yo digo que, como dicen, de la vista nace el amor. Yo creo que solamente cuando conoces a tu país y aprecias esas diversidades, aprecias los diferentes tipos físicos, porque somos diferentes en el norte, en el centro, en el sur, donde aprecias la comida, los valores, las diferencias, es cuando yo creo que quieres más a tu país. Y querer más a tu país implica y lo que te obliga es a no pensar solamente en cuando trabajas cómo beneficias a tu familia y cómo te beneficias tú, sino querer más a tu país también te hace pensar en si las acciones que estás tomando también le están ayudando a México. Me parece que visitar tu país, conocer tu país, viajar por México, y es el programa que lanzamos recientemente, que lanzó el presidente, tiene como propósito no solamente estimular la actividad económica, no solamente darle más empleos a más mexicanos, sino indirectamente también generar un mayor sentido de cohesión, de unidad y de orgullo por nuestro país. Ahora, en el tercer elemento, de alguna manera, hacías algún comentario al respecto hace un par de respuestas. ¿Qué importancia tiene el turismo como un elemento redistribuidor de la riqueza al interior, cuando viajamos aquí, adentro? Yo creo que todo, Ricardo, porque mira, de lo que se trata al final del día en la economía, lo que se trata, lo que quiere hacer un gobierno, es generar condiciones de bienestar para toda la población. ¿Y qué pasa en el turismo? Como en muchas actividades, tienden a concentrarse. ¿Dónde se concentran? En el caso mexicano, se tienden a concentrar en las playas, ¿sí? Sobre todo para el turismo extranjero. Lugares como Cancún, la Riviera Maya, Los Cabos, Puerto Vallarta. ¿Qué tenemos que hacer? Entonces, claro, esos lugares, y repito, en esos lugares los índices de bienestar están muy por arriba del resto del país, donde no hay destinos turísticos. ¿De qué se trata entonces? De llevar más turismo a más lugares. Y entonces los esfuerzos de poder llevar más turismo a más lugares es llevar más beneficios, es llevar más economía, es llevar más hoteles, más restaurantes, es llevar más gasto. Entonces, el turismo al final del día en lo que se refleja, fíjate, un poco la reflexión era, la manera de hacer que las bellezas naturales, la cultura, las zonas arqueológicas, los parques naturales se conviertan en desarrollo, la manera de hacer que eso se convierta en desarrollo se llama turismo. O sea, el turismo es esa industria que permite aprovechar nuestras ventajas como país, la belleza, la cultura, la historia, y transformarla en bienestar para la gente. ¿Qué tienes que hacer? Llevar más turismo al resto del país. Secretario, finalmente, ¿qué le dirías desde tu perspectiva a quienes están en estos momentos pensando en que se nos vienen tiempos de vacas muy flacas, que hay lugar a la depresión, al descontento, a la duda, a la incertidumbre? Sabemos que el turismo es fundamental, pero no lo es todo. Pero ¿cuál tu visión como funcionario, como parte del gobierno, como secretario de Estado,
respecto al futuro de México. ¿En qué medida cabe todavía el optimismo? ¿Qué le dirías a quienes nos ven y nos escuchan? Algo que yo no te haya preguntado, que quieras complementar. Mira, hice el otro día una expresión, Ricardo, y que me gustaría volver a repetir justamente alrededor de una comida que me invitaron. El pesimismo y la molestia en el mundo contra los gobiernos tiene que ver, entre otras cosas, que le estamos pidiendo a los gobiernos que resuelvan con políticas locales temas que muchas veces son globales. Ejemplo, que no es global el crimen organizado, que no es global un crecimiento económico desacelerado, que no es global, por ejemplo, los temas de terrorismo, de migración. Entonces, primero tenemos que repensar cómo estamos enfrentando temas globales. Pero en el caso mexicano, parte de la preocupación que tenemos es que no hemos podido, a pesar de las ventajas que tenemos como país, no hemos podido abatir suficientemente la pobreza y, ¿por qué no decirlo?, tampoco generar instituciones sólidas que eliminen impunidad, corrupción e inseguridad. Eso es lo que nos tiene molestos. Pero yo digo, Ricardo, que en parte el pesimismo, esa es mi reflexión, refleja un enorme optimismo de parte de los mexicanos. Solo aquel que sabe que tiene un mejor futuro se revela, el que no se resigna. Y México no se resigna porque sabe en el fondo que tenemos un futuro promisorio. Y 3 son las cosas en las que creo que hay que trabajar, Ricardo. Trabajar en mejores gobiernos, no solamente a nivel federal, sino también estatal y municipal, porque ahora manejan muchos recursos y hay que tener mejores gobiernos para que los puedan ejercer bien. Una sociedad que participe más. No se termina nuestra participación cuando votamos, apenas empieza. Necesitamos una sociedad que realmente se preocupe de los temas del conjunto y colabore. Y yo creo que una sociedad mucho más solidaria, Ricardo. También yo creo que un mexicano, y es lo que te empezaba diciendo, que no solamente en su trabajo piense en cómo se beneficia a sí mismo y a su familia, sino cómo nos hacemos responsables de aquellos mexicanos que tienen menos. Yo creo que si hacemos cuando menos esas 3 cosas y tomamos ventaja de lo que México ha construido y sus ventajas, México es un gran país y que está destinado a ser un país desarrollado en esta generación. Esa es mi visión, fundada en datos, y creo que no nos debemos de preocupar o de desanimar por las coyunturas. Todas las generaciones han tenido sus retos, todas. Decía yo, recordaba, la generación del 19, hacer un país independiente y sentar las bases económicas y políticas y sociales. El siglo pasado, el siglo XX, empezamos con un reclamo contra la injusticia y sentamos instituciones que nos permitieran avanzar. A esta generación, a la de inicios del siglo XXI, nos toca consolidar lo que ellos anhelaban y llegar a ser un país desarrollado en la primera mitad de ese siglo. Esa es la meta que tenemos esta generación. Enrique de la Madrid Cordero, secretario de Turismo, gracias por esta conversación. Gracias a ti, Ricardo. Gracias también a ustedes por su atención, por su compañía, pero sobre todo lo que más aprecio, su confianza, que yo creo que también es algo que aprecian o debieran de apreciar todos los políticos. Todos apreciamos cuando hay confianza. Gracias, hasta la próxima semana. Hasta entonces, los espero en otro reporte 13. Hasta entonces, hasta siempre.